Bueno, hola chiquillos, muy buenos días. Esta es la clase 3 de Física Estadística Computacional, donde vamos a finalmente terminar de ver el modelo de Ising en dos dimensiones, esta red de espines. Y en particular hoy día vamos a ver la parte ya más entretenida, que es las simulaciones y optimizar la simulación, ¿ya? Eh, en la clase anterior yo les compartí, bueno, desarrollamos un código en Jupyter Notebook que se los compartí. Lo tengo acá escrito en texto, se los compartí en texto. También pueden encontrar este código en los comentarios del video de esa clase, ¿ya? Así que si se meten al video de esa clase, en los comentarios está este mismo código que les estoy mostrando ahora en pantalla. ¿Mm? Ven un código en pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, sí se Ah, ve. perfecto. Ya. Entonces voy a ir copiando este mismo código que ya estuvimos trabajando para que sea casi similar, o sea, similar a lo que ustedes harían en su casa. Esto anterior no lo pesquemos, que es una librería que traje para, bueno, se la mostré a usted mismo, hace poco para que después grafiquemos. Entonces, ¿cómo comenzaba este modelo de espines? Nosotros decíamos que habíamos definido lo que era un estado, ¿cierto? Entonces, aquí cuando veíamos este estado, digamos que esta era una matriz, por ejemplo, en este caso, de puros 1. Entonces, cuando le decíamos que los posibles espines eran uno y menos uno, lo generábamos, y ahí se llenaba la matriz con unos y menos unos. Ujú. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esta librería, ¿ya? Para que ustedes lo prueben ahí en su casa, que se llama MathShow, ¿ya? Entonces solo tienen que importar Matplotlib, el pipe, o sea, Matplotlib, y ocupar esta librería que se llama MathShow, ¿ya? Voy a sacar el NumPy. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es este estado que teníamos con puros uno y menos uno, lo vamos a mostrar gráficamente como una matriz. Aquí. Y ahí está. ¿Ven? Entonces, si nosotros, por ejemplo, pusiéramos que todos los espines apunten para el mismo lado, ¿ya? Todos son uno, por ejemplo. Entonces, cuando después vemos estado, es todo de un mismo color, que tiene sentido. Y cuando uno elige que todos sean menos uno, probablemente ya no sea todo morado, sino que sea todo amarillo. Entonces vamos a hacer la prueba. Ponemos acá y un segundo. Ah, me parece que voy a escalarlo, entonces no, claro, no va a tirar, te va a tirar igual morado, a menos que hubiera un color diferente, o sea, un número diferente a comparar. Pero lo importante es, como que al ver esto son todos diferentes, ¿ya? Si hubieran tres tipos distintos de spins, habrían como tres colores aquí. Supongamos que existiera el spin cero. Entonces tenemos el uno, el menos uno y el cero. Y aquí vemos, y ahí ven que se llenan ya tres colores diferentes. Eso ya sería como una representación un poco más quizás tridimensional. No es tridimensional, pero una representación que no solo son dos estados por posición, sino que podrían ser tres. ¿Ya? Como les comentaba, en los códigos ya más avanzados se trabaja con esto ya en tres dimensiones, eh, con sistemas continuos. Entonces, bien, esto puede evolucionar harto, harto, harto. Perfecto. Bueno, entonces ahí, una vez que definimos el estado, me estaba solo mostrando cómo se graficaba, lo que hicimos fue definir el hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue definir el hamiltoniano o energía del, bueno, que será la función que nos... Entonces definimos el hamiltoniano que va a ser la función que nos entrega la energía del sistema. ¿Mm? Entonces ese hamiltoniano lo vimos a la clase pasada, este hamiltoniano del modelo de Ising en particular, bueno, este hamiltoniano del modelo de Ising. Para la simulación nosotros tomamos este campo magnético como cero, pero ocupamos igual el hamiltoniano completo, ¿ya? Para que a futuro si quisiéramos hacer algún cambio, algo en particular. Entonces, aquí definimos la energía y por lo tanto
estado tiene una energía. Entonces, si nosotros ponemos hamiltoniano de estado, ponemos hamiltoniano de estado, nos entrega el valor de de la energía de ese estado en particular. Y bueno, como les había mostrado acá también, este era un ejemplo que yo les había hecho, que de hecho era lo mismo que les acabo de mostrar. Claro, nosotros podemos saber la energía de un estado y podríamos, por ejemplo, dar vuelta a un spin. Acá estamos el spin en la posición 50,50 y lo invierto. Entonces vemos que la energía debería cambiar. Entonces, claro, ven que cambió un poco, ahí en este caso se redujo. ¿Mm? Entonces lo que vamos a hacer, bueno, lo que hace el Monte Carlo, que es hasta donde llegamos en la clase anterior, es un algoritmo que va a ir cambiando los estados de los spines y evaluando si la energía disminuyó. Y si la energía no disminuye, va a evaluar una probabilidad, ¿ya? Va a generar un número random y va a evaluar si ese número random es menor que una cierta probabilidad. Entonces, si el número random calza con justo ser menor que esa probabilidad, entonces se acepta de todas maneras, igual se acepta el cambio. Entonces, ¿qué era este algoritmo que habíamos visto acá? Entonces, vamos a ver cómo queda implementado. Era un poco más largo. Entonces, claro, lo que decía es, se definía primero una cantidad de veces que se iba a iterar este proceso de hacer los cambios, que le llamamos n pasos, ¿ya? Que como les dije en la clase pasada, no es lo mismo que decir el paso de Monte Carlo, pero está relacionado con eso. En este caso se trabaja la constante de Boltzmann y la temperatura. ¿Por qué? Porque trabajamos con el ensamble canónico, y eso quiere decir que nosotros estamos trabajando una distribución de estados que va a ser la exponencial de menos beta por h, ¿cierto? Entonces, ese beta, creo que no, perdón, me puse microcanal. Entonces, justamente, esa es la forma, ¿ven? La probabilidad es la exponencial, o sea, la normalización, y la exponencial de menos e partido kt. Y 1/kt es lo mismo que le llaman beta, ¿ya? Esa de acá es la constante de Boltzmann y esa t es la temperatura. Entonces, esta es la probabilidad de una energía en particular, ¿ya? Y eso es lo que vamos a empezar a evaluar nosotros. Entonces, lo que vimos en la clase anterior es que en lo que nos hacemos nosotros en Monte Carlo es definir una cierta cantidad de pasos en que vamos a iterar. Vamos a considerar primero un estado inicial, que este eh, estado con el que va a partir el sistema, como el que definimos anteriormente, que sería, por ejemplo, este sería un estado inicial. Y lo que va a ocurrir es que vamos a generar primero, vamos a elegir alguno de los spines de este estado inicial. Entonces vamos a elegir, no sé, 20,5, el 31,23, no sé, alguno de esos números en la posición de la matriz, ya que es una matriz de 2x2, lo elige, selecciona estos dos números random y invertimos ese spin, como lo que les mostré anteriormente. O sea, tomamos el spin de ese estado y lo multiplicamos por -1. ¿Ya? Eso es invertir. En el caso de que hubiéramos trabajado con más estados, por ejemplo, en este punto habríamos tenido que cambiar el spin por otra posición de las posibles. Entonces, lo que hicimos acá fue seleccionar un estado random e invertirlo. Y lo que hacemos luego de invertir uno de los spins es ver la diferencia de las energías antes y después de invertir el spin. Entonces, se calcula la energía para el estado inicial, que se llama estado, y se calcula la energía para el estado que se cambió, ¿ya? Que se llama estado 2. Veamos esto un poco para que veamos que esto esté ordenado. Entonces, primero dice, espérenme que alguien llegó acá a la sala.
Entró Patricio de nuevo. Ah, sí, perfecto. Ya. Entonces, ya, lo que vamos nosotros a ver es si la energía disminuyó. ¿Mm? Entonces, justamente, nosotros vamos a partir con este estado que se llama estado. Vamos a hacer una copia a estado 2 y lo que estamos haciendo aquí es cambiar estado. ¿Mm? Entonces, estado cambió su energía. ¿Mm? Vamos a tener que aquí poner, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es cambiar estado 2, ¿ya? Vamos, ustedes pueden ir editando este código para que sea más ordenado lo que se está haciendo. Entonces, si invertimos el spin, como ejemplo ponemos un valor, el I50, J50, en la matriz estado 2, ¿no? Que es después a la que se le hace el cambio. Entonces, lo que se hace ahora es evaluar la energía. E1 es la energía del estado 1 y E2 es la energía del estado 2, o sea, la energía del estado luego del cambio. Y lo que nosotros vamos a evaluar es la diferencia de estas energías. ¿Qué nos dice el sistema? Nos dice que, bueno, la diferencia sería E2 menos E1, o sea, energía final, energía luego del cambio, menos la energía antes del cambio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que si la energía disminuye, ¿sí? Aquí yo puse un DE, pero ustedes podrían haber puesto, por ejemplo, no un DE, no calcular esta diferencia necesariamente, sino que decir, por ejemplo, si E2, que es la energía final, es menor o igual que E1, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a aceptar el cambio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el, la energía disminuyó, entonces es un estado probable del sistema. Siempre el sistema busca estados de menor energía, entonces si encuentra un estado de menor energía, lo va a aceptar como un estado posible de la configuración. Entonces, en ese caso lo acepta y lo que hace es que ahora el estado, que antes era este estado inicial, va a pasar a tener el nombre de estado 2, o sea, el estado de la malla cuando se hizo el cambio del spin. En el caso de que no haya disminuido la energía, igual existe una probabilidad de que se disminuya la energía que viene dado por lo siguiente, por esta cantidad que vimos acá, ¿ya? Que se llama, si se fijan aquí, beta es 1 sobre KT. ¿Mm? No sé si KT de Boltzmann lo definimos. Ah, sí, está definido, perdón. Ya. Entonces, lo que va a hacer aquí el sistema, en el caso de que la energía no disminuya, vamos a generar un número random, ¿ya? R grande, R mayúscula, y vamos a evaluar este R minúscula, que es justamente la exponencial de menos beta por la diferencia de energía que encontraron ahora, ¿ya? Entonces, este número que se va a obtener, esta diferencia de energía, que es un número muy chiquitito o probablemente no sé, sea positivo, no sea negativo. Eh, Vamos a evaluarlo, ya que calculamos aquí delta E. Y en el caso de que el número aleatorio que generamos sea menor que este R que evaluamos, vamos a aceptar igual el cambio. ¿Por qué? Porque este número aleatorio R que generamos estaría dentro de la probabilidad que generamos, ¿ya? Que existe de este cambio de delta E. Entonces, finalmente, yo creo que, bueno, no yo creo, una de las interpretaciones que uno podría tener para darle un sentido físico a cuando tú estás haciendo Monte Carlo, es que, claro, el sistema busca los estados de mínima energía. Entonces, si hay un estado de menor energía, lo aceptas inmediatamente sin darle mucha vuelta, sin cuestionarlo mucho de lo que está pasando. Pero por otro lado, si el estado de energía no disminuye, igual lo aceptas. ¿Y cómo lo vas a aceptar? Asumiendo que existe una distribución de cambios de energía, ¿m? Donde algunos son como más probables, menos probables, y lo que tú buscas es que este número aleatorio esté dentro de esa distribución, o sea, sea esta probabilidad que se va a obtener, que va a ser esta exponencial de menos beta delta E, va a ser un número más probablemente pequeño, ¿ya? Muy chico. Entonces, este número R que se genera, no siempre es fácil
de que sea menor, ¿ya? Y de hecho, mientras más grande este número, ¿m? Más chico va a ser el valor. Entonces, más difícil es que este valor random que generamos, que está entre 0 y 1, logre ser menor que el valor que estamos generando. ¿M? Entonces, si el cambio de energía hubiera sido un número muy, muy positivo, ya, obviamente ustedes sabrían ese cambio no se acepta nunca. Entonces, ya, no lo va a aceptar el primer paso porque no disminuyó la energía, obviamente. Pero después cuando genere este número R, ya supongamos que le salga un 0,1. Pero aún así el 0,1 va a ser mayor que la exponencial de menos un número muy grande. ¿Mm? ¿Me entienden? Entonces, eso hace que sea cada vez menos probable esos estados. Pero en cambio, un estado una distribución donde los cambios de energía son pequeñitos y ahí esos estados son más probables. O sea, esos cambios de energía son más probables. Entonces ahí puede que justo elija un número random y calce con que es menor, que no sé, cuando el cambio de energía es muy pequeño, un 1% aumento de lo anterior, un 0,1%. No sé. Entonces, esa es la idea de Monte Carlo. Entonces, ¿qué pasa si este número R es menor? Se acepta igual el cambio y como les comentaba antes, entonces este estado pasa a ser estado 2, o sea, pasa a ser el estado inicial, pasa a ser el estado cuando estaba cambiando. Y en el caso contrario, que se hubiera rechazado, no se hace ningún cambio y estado uno sigue siendo estado uno y se vuelve al punto inicial con estado uno sin haberle hecho ningún cambio. Y en el caso que se le hubiera hecho un cambio, vamos a volver a este estado inicial acá, con estado uno siendo un valor ya con cambio. Entonces, veamos cómo funciona ya esta simulación. ¿Mm? En particular, bueno, esto es súper dependiente en este caso, de distintos factores, principalmente en la cantidad de cambios que ustedes van a hacer en la matriz, ¿ya? Si cambian un spin, si cambian 10 spines, si los cambian, y también va a depender de la temperatura que ustedes tengan, los estados que te va a permitir el sistema, ¿ya? Como les comenté recién, este número random que se genera, lo que hace es ver si es menor a E a la menos delta E sobre una temperatura, una K de Boltzmann por una temperatura. Lo que significa que a temperaturas muy altas, este valor siempre va a ser pequeño, ¿ya? Entonces, eh, lo que va a ocurrir es que los estados, perdón, el delta E va a volverse un número cada vez mayor, va a ser cada vez más posible, más plausible todos los estados. Les va a permitir más estados tener temperaturas más altas y va a ser más restrictivo con los estados tener temperaturas más bajas. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ir viendo ahora. Vamos viéndolo con la simulación. Entonces, vamos a hacer 10 pasos para que vean cómo avanza este sistema. ¿Ya? Aquí vemos que acepta prácticamente todos los cambios. ¿Mm? Y eso es porque elegimos un estado bien grande y la mayoría de los cambios al parecer irían disminuyendo la energía. Si se fijan, aquí la energía inicial era 0,048 y la final 0,046. Entonces la energía disminuyó. Ahí lo aceptó. ¿Mm? Aquí, aquí la energía no disminuyó. Si se fijan, la energía inicial es 0,046, que era la energía inicial anterior, pero la energía subió 0,048. Pero de todos modos aceptó el cambio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el número random que generó fue menor que este R chico. ¿Mm? Entonces igual se aceptó el cambio. Entonces, para que sea más fácil de visualizar esto, yo voy a sacar estos prints para que veamos lo que uno siempre ve cuando hace simulaciones, ¿ya? Entonces, Tengo más una que duda. ver, sí, adelante. Eh, eh, ¿Qué tan necesario es darle los verdaderos números de K, por ejemplo, la constante de Boltzmann? Ujú, O al ser un problema como sin dimensiones no es tan como imperante? claro. No, o sea, sí se usan las dimensiones. En realidad, lo que nosotros trabajamos es en unidades de Joule.
¿ya? Trabajamos en KV Boltzmann T. Y lo que vamos a encontrar es en esa unidad, en KV Boltzmann T, Ya, que es energía. ¿Mm? claro, claro, ya Entonces, entiendo. vamos a estar normalizado a joules. Todo esto que vamos a trabajar está en joules. Ya, ya entiendo. Sí. Entonces, vamos a ponerla así. Ahí. Entonces, sobre este número deberíamos llegar al 2,26 por ahí. ¿Mm? Vamos a llegar a una temperatura. Esa cantidad de energía tiene una característica que vuelve el sistema crítico. ¿Ya? Entonces, eso Ah, ya, lo vamos a ir viendo. ya, gracias. Ujú. Ya. Entonces, ahora lo que hice fue borrar un poco estos estados y vamos viendo aquí, por ejemplo, cómo queda la simulación. Esto, voy a borrar estos cambios de energía y solamente vamos a mirar esta información. Cuando uno empieza ya a simular Monte Carlo, lo que le importa es lo siguiente. A uno le va importando el paso en el que está y la energía del sistema. ¿Ya? Esta energía inicial que vamos midiendo. Entonces la vamos a ir mirando. Vamos a sacar esto a la de números random generados. Y ahora la vamos a ir mirando. Ya. Entonces, la idea de este sistema es que siempre vaya, bueno, no siempre, pero que vaya disminuyendo la energía. Entonces ven que parte en 0,5, empieza a quedarse, sube un poco, bajó y siguió bajando. Entonces, démosle más pasos y veamos si esta energía la disminuye. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca hacer el Monte Carlo? Ya. Vemos que acá está aumentando, así que claramente algo estoy haciendo al revés. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, mira, podemos ver aquí además que está ocurriendo, que están cayendo unos espines fuera del rango. ¿Mm? Me parece que eso está ocurriendo. Bueno, entonces vamos a solucionar primero lo que está cayendo fuera del rango. Eso ocurre porque la función ranting sí te está incorporando el n. Entonces ahí vamos a hacer para que la simulación no se caiga. ¿Ya? Luego, sabemos que el sistema, bueno, vamos a poner, por ejemplo, una temperatura muy, muy baja para que no se acepte casi ningún estado, ya para que sea cada vez menos posible aceptar un estado. Y vamos a ver qué va a ocurrir, ¿ya? Puede que tengamos algún signo cambiado y por eso la energía no está disminuyendo. Pero en sí el sistema, pudimos ver anteriormente que, claro, cuando uno hace un cambio, hay un cambio de energía. Y lo que debería priorizar el sistema siempre es esta disminución, ¿ya? Puede ser que quizás puse este número random al revés. Y por eso está haciendo eso nomás, ¿ya? Vamos a ver. Perdón. Esto era un 1,0. Vemos que ahí empieza a disminuir la energía, ¿eh? Igual hay ciertos aumentos, pero existe una tendencia a disminuir. Voy a hacer ahora, ya que como estamos viendo que está trabajando este sistema, vamos a hacer más pasos, ¿ya? Por ejemplo, 10.000 pasos. Y en esos 10.000 pasos ya no vamos a hacer que nos muestre todo, ¿ya? Porque sería mucho. Entonces le vamos a decir sí y es módulo, no sé, 100 es igual a cero. Entonces ahí imprime la información. ¿Ok? Entonces ahí va a ser eso. Cada vez que hice a cero va a mostrar la información y si no, no la va a mostrar. Vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces cada 100 pasos va a ir mostrándonos cómo va la energía. ¿Ven?
Sí, no está disminuyendo, yo creo. Voy a pararlo. Y me parece que aquí tengo al revés esto. Voy a solamente invertir esto para ver que no esté haciéndolo al revés. Y me parece que esto debería ya disminuir la energía. Claro, ahí va disminuyendo, ¿eh? Está volviendo negativa, muy negativa. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, están haciendo esto, ¿no? ¿Han hecho esta prueba más o menos? ¿Tienen alguna duda? Me gustaría que pudieran hacer esto, como para que probemos lo que les voy a mostrar ahora. Eh, Sí, yo voy Ujú. siguiendo, pero en un punto me salió que estaba fuera del rango. Ah, claro. Sí, mira, lo que tiene que hacer ahí es que aquí en Ah, este sí, no el vi ese cambio. ramping, Ya, claro, ajustar el N para que no quede fuera de rango. claro, porque cuando uno pone en range acepta hasta el número anterior, pero el random acepta hasta el mismo número, entonces confuso. Exactamente. Sí, eso mismo nos pasó. Entonces, sí, sí es por eso, pues, RAN tiende a hacerte hasta hasta el mismo número que tú le pones. Es justamente por eso. Entonces, claro, esto salió porque yo lo detuve. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo está ese estado, ¿ya? Además de hacer este print de la información, veámoslo, ya que podemos hacer esta gráfica de acá. Entonces, vamos a hacerlo. Movemos estas líneas y vamos a ver el estado. Entonces, ahí está el estado inicial. Y de seguramente a los pocos pasos ya va a estar todo ordenadito. Segundo estado. Tampoco está tan ordenado. Yo como que lo veo igual. ¿Será que no está cambiando? Mire. No, pero la energía sí está disminuyendo. Sí, eso es lo que la imagen visualmente no nos está trayendo mucho orden. Se está ordenando, pero muy poco. No sé si lo notan, pero voy a hacer que sea más potente. A ver. Veamos con. Bueno, lo importante es que antes de verlo visualmente, es que lo vean con los números. ¿Ven que la energía disminuye? En su sistema, ¿su energía disminuye? Esa es la primera pregunta. La energía que ven acá, cuando la visualizan, va disminuyendo. Voy a tener esto ahí sí. Eh, Perfecto. Entonces, miren, lo que vamos a ir viendo entonces, a todos les pasa que su energía disminuye, ¿verdad? ¿O no? Eso, lo primero que tiene que hacer siempre es que esta energía disminuya. Ya, le voy a poner cada 10. Sí, sí me va disminuyendo. Perfecto. ¿Ven? Que aquí va disminuyendo también. De a poco, pero va disminuyendo. Entonces, lo que vamos a ver ahora nosotros
es un tercer indicador, ¿ya? Que se llama, y esto es súper importante en lo que es Monte Carlo, se llama la tasa de rechazo, ¿ya? La tasa de rechazo siempre uno tiene que hacer que sea cercana al 80%. Puede estar cerca del 75, del 85, pero esa es la idea, ya que ustedes la mantengan ahí. Porque eso sería un muestreo de Monte Carlo eh, que va a tener una buena convergencia, eh, que tiene de alguna forma, va a entregar los resultados que ustedes quieren en un tiempo y forma suficiente, al menos. ¿Ya? Y si hacen em, este valor, esta tasa de rechazo, que es la que vamos a calcular ahora, ¿qué sería? Sería cuántas veces se ha iterado, cuántas veces se ha aceptado un cambio, perdón, cuántas veces se ha rechazado un cambio sobre la cantidad total de intentos de cambios que se han hecho. ¿No? Entonces vamos a ver acá. Vamos a generar un contador inicial antes de nuestro ciclo for del Monte Carlo. Le vamos a decir rechazo. Parte siendo cero. Y lo que va a hacer acá, en el caso de que rechace, que es esto de acá, va a decir re- rechazo igual a rechazo más uno. Y eso le va a dar el valor de cuántas veces se ha rechazado. Entonces, lo que vamos aquí a hacer un rechazo dividido i. En realidad ahí voy a poner i más uno solamente porque si pongo i va a salir que i es cero y no me lo va a hacer. Pero pues, no va a afectar en nada. Pues, cuando estemos en 200 pasos, en 1000 pasos, ya va a dar lo mismo ese número. Entonces, eso es lo que vamos a saber ahora. Entonces, rechazo igual espacio. Y vamos a ir viendo esta tasa de rechazo. Y ahí se está quedando como estática, ¿eh? Está como en el 40 y algo por ciento, 46%. Entonces, nosotros tenemos varias formas de hacer que esta tasa de rechazo pueda aumentar o disminuir, ¿ya? Si yo quisiera bueno, que disminuir es más difícil cuando, en este caso, porque ya tenemos el cambio mínimo que sería cambiar un spin. No podemos cambiar menos que un spin, ¿ya? Pero sí podríamos, por ejemplo, antes de hacer algo diferente, cambiar la temperatura. Si se fijan, nosotros estábamos trabajando con esta temperatura, que era una temperatura muy baja, pero podríamos trabajar con una temperatura muy alta. ¿No? Entonces, por ejemplo, 100. Y cuando ustedes pongan ese valor, haber variaciones en esta tasa de aceptación. Está como muy pegado al 50%. Por algún motivo, en mi Ujú. caso converge a como a 39, 40. El valor de aquí, Sí, sí, por ciento, 39-40%. claro, claro, Eh, o sea, 0,39. claro, puede ser, es que principalmente bueno, aquí lo que estamos haciendo es cambiar, por ejemplo, un spin y a una cierta temperatura.
no quiere decir eso que, por ejemplo, el estado inicial puede haber sido diferente para todos, ¿cachai? Supongamos que hubiéramos tenido un estado inicial así. Ah, claro, Entonces, este estado inicial, si lo visualizamos, sería eso. Y ese estado me parece que ya tiene la mínima energía. Entonces, si tratamos de minimizar ese punto tú, sería eso aquí. Rechaza todo. claro, claro, entiendo. Ah, ya, ya. Entonces, claro, va igual a ir dependiendo del punto, como el estado inicial, entre comillas, que elija. La idea es que sea siempre lo más random posible. Y este sería el límite, el sistema busca este estado. Mientras más va bajando su energía, este estado debería tratar de llegar a encontrar. Entonces, paramos. Y así ven el rechazo. Ya. Si quisiéramos nosotros variar esa tasa de rechazo, como les había comentado, por ejemplo, aquí estábamos trabajando, voy a trabajar con la temperatura de 1, que es algo bastante neutral. Perdón, esto voy a cambiar el estado inicial, porque si no va a rechazar siempre. Tenemos este estado inicial y vemos que aquí tenemos el sistema que va convergiendo hasta una cierta tasa de rechazo. Ven, aquí va convergiendo a, no sé, 40 probablemente. Ujú. Aquí converge como al 40%. Entonces, ¿cómo podría yo hacer que esta tasa cambie? ¿Ya? Cambiándolos de distintas formas el sistema, ¿ok? Entonces, ¿qué significaría eso? Significaría, por ejemplo, cambiar dos veces un spin, ¿ya? Aquí nosotros generamos dos números random, pero supongamos que uno ha generado dos más. K1 y, o sea, K2 y L2. Y esto va a ser exactamente igual. Entonces ahora elegimos cuatro números random y lo que vamos a hacer, vamos a cambiar dos espines en lugar de uno. Entonces esto se llama K2L2, K2L2. Entonces veamos qué pasa ahora. Antes estábamos teniendo un rechazo cercano al 40%, pero ahora vamos a cambiar de a dos espines. Entonces veamos qué pasa. Si se fija, la tasa de rechazo aumentó. Se puso a rodear el 50. De hecho, pareciera que va a subir, pero no. Ah, mira, ahí está subiendo. De todas maneras, va a llegar un punto en que el rechazo va a subir de forma natural cuando llegue a los estados de mínima energía. ¿Mm? Pero se fijan que ya esto va teniendo una mejor convergencia porque va más rápidamente, va llegando a estos valores de energía bajos que nosotros queremos, que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿les parece que agreguemos otro spin más? Solo para ver qué pasa. Entonces vamos a poner K3L3. Ahí. Y entonces ahora vamos a ir cambiando tres spins en cada vez que hacemos esto. Ahora yo podría haber hecho esto como una función nomás, ¿cierto?
una función que haga el cambio del spin. La verdad es que ahí eso queda como tarea para ustedes si quieren hacerlo. Pero es el mismo concepto, o sea, podrían dejar esto para que sea n y este el n depende de cuántos spins va a cambiar. Y aquí les estoy haciendo esto de forma más explicativa, más que nada. Creo que les comenté. Esta no es la forma más eficiente de programar un modelo de spins, pero sí creo que es de las que son más explicativas. Así que, mira, ahora cambiamos de A3 y se fijan que, claro, el rechazo automáticamente ya es mucho más alto que antes. ¿Mm? Pero la convergencia debería ser aún más rápida. Entonces, ahora estamos ya en mejores condiciones eh, de empezar a ver estos cambios del sistema. ¿No? En 60%. Y entonces ahí ustedes van agregando hasta llegar a una convergencia de el 80%. ¿Ya? Esa es la idea, que lleguen a una convergencia del 80%. Y vamos a calcular otra propiedad que no la había puesto acá, que es la magnetización. ¿Ya? Vamos a definirla antes. Yo se las había comentado. Definimos la magnetización. Vale. No con acento, no sé. En realidad parece que Python ahora sí acepta acento, pero no lo voy a poner con acento. Entonces, la magnetización eh, voy a poner mag, va a ser esta suma sobre todos los espines, pero lo que hace aquí es simplemente sumar. O sea, estado IJ es igual a estado IJ más, perdón, más estado IJ. Entonces, la magnetización lo que hace es sumar cada uno de estos espines, ¿ya? El estado de los espines. Lo vamos a... Aquí está, mira. Esta fórmula de acá. Entonces, la magnetización es la suma de los espines, ¿ya? La vamos a dar normalizada, entonces la vamos a dividir por la cantidad de espines que hay, ¿ya? Para que no nos confundamos. Entonces, finalmente nosotros vamos a mostrar mag dividido n cuadrado. Y eso le va a entregar la magnetización de un cierto estado. Entonces ahora hacemos la prueba aquí. Hagamos un print de magnetización de estado. Entonces, primero va a salir el hamiltoniano, después va a salir la magnetización, después el hamiltoniano, después la magnetización. De hecho, voy a borrar el hamiltoniano para que no nos moleste. Ahí está. Entonces lo ejecutamos, se nos desaparece y nos dice que magnetización no está definida porque no hemos ejecutado esto. Ahí sí. Entonces ahí vemos que en una era 0.02, en otra 0.0022, 0.002, 0.0022. Eso fue el cambio de magnetización que hubo, ¿ya? Y si ocupamos, por ejemplo, esto lo vamos a eliminar para que no. Si ocupamos, por ejemplo, el estado en que todos estaban apuntando hacia el mismo lado, ya que era este, que se veía así. Tiene una magnetización de -1, ¿ya? Y en el caso de que hubieran estado apuntando para el otro lado todos, que hubieran sido todos positivos, entonces
vamos a tener una magnetización de uno. ¿No? Esto de abajo es cuando ya se le cambió alguno de los espinas. Ahí bajó ya de uno. Entonces, esa es la magnetización. ¿Ya? Entonces, esta propiedad también la vamos a calcular. Entonces, antes de rechazo, vamos a poner acá eh, magnetización. Voy a poner magno más porque es una palabra muy larga. Y vamos a llamarla que está escrita acá arriba. Magnetización del estado. Eso. Y vamos a ver la magnetización también. Ah, es que partí con ese estado aquí, todo está ordenado. Entonces, ponemos los estados desordenados inicialmente. Eso se veía así. Y vamos a hacer la simulación nuevamente. Entonces, vamos a ver. Vemos cómo va cambiando la magnetización. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Bueno, antes de eso, no sé si tienen alguna duda. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, Pueden sí, se ver que entiende. se está disminuyendo la energía. Pueden ver que la magnetización se está volviendo cada vez más cercana a cero. ¿M? Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer algunos cambios. Supongamos que la temperatura sí fuera un número muy, muy grande, como por ejemplo 1000 o 10.000 o 100.000. Ya, supongamos que la temperatura es 100.000. Entonces, cuando la temperatura sea 100.000, veamos qué va a pasar con el sistema. Parece que colapsó. Bajo una temperatura muy grande. Qué raro. Ahí está. Entonces vemos que en este caso la energía igual sigue disminuyendo. ¿No? No para de disminuir. Y la magnetización se mantiene más o menos, bueno, sí, se está acercando a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que ir viendo en estos sistemas, en estas simulaciones? Es que nosotros vamos a ir calculando ciertas propiedades del sistema. ¿Ya? ¿Cómo las vamos a ir calculando? Vamos a ir tomando promedios. ¿Por qué? Y esto es súper importante que lo tengan claro. Lo que nosotros estamos haciendo acá es el muestreo de los estados del sistema, ¿verdad? Vimos que el sistema tenía diferentes estados. Por ejemplo, podía estar todo ordenado, podía estar ordenado una parte, otra no. Entonces, eh, lo, lo que nosotros estamos haciendo es recorrer los posibles estados del sistema, ¿ya?
Eso quiere decir que cuando ustedes evalúan la energía de ese sistema y la magnetización de ese sistema, esos valores de magnetización y energía no son los valores de energía y magnetización del sistema termodinámicamente, o sea, del sistema completo en promedio, sino que es el de un estado, de una muestra. Entonces, lo que nosotros estamos sacando acá es la energía del estado. Aquí le pongo energía inicial, pero le podría poner energía del estado. Y esto que se llama MAG es la magnetización del estado también, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos, si quisiéramos saber, por ejemplo, cuál es la magnetización promedio, ¿m? O la energía promedio, tendríamos que sacar los promedios de estas cantidades, porque ahí vamos a tener una muestra de las posibles energías del sistema. Entonces, vamos a hacer esa prueba, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular la magnetización antes, para no tener que calcularla dos veces. Aquí, magnetización, la magnetización. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es crear antes la energía promedio y la magnetización promedio. N-prom va a ser 0.0, mag-prom va a ser 0.0. Entonces, para cada paso, ustedes siempre tienen una muestra, ¿ya? No es que si rechazan hay muestra. Si rechazan, la muestra es la anterior, ¿ya? Entonces, siempre tienen o una nueva muestra o la misma muestra anterior. Entonces, eso va generando la estadística. Ah, este estado se repite, se repite, se repite. Entonces, en la distribución se empieza a aumentar esa cantidad. Este estado sale una vez, pero después ya no salió más. Pero salió, entonces existe, ¿cachai? Entonces, así se empieza a armar como la gaussiana de cuáles estados son los más probables y los menos probables. Y aquí nosotros vamos a evaluar justamente la energía promedio, magnetización promedio. ¿Cómo? Haciendo esto. Vamos a crear este contador donde en cada paso le vamos a ir sumando, todos los pasos van a sumar, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a sumar es E1, entonces eso va a ir sumando todas las energías promedio, y en este caso vamos a sumar más que lo que sea. Y aquí lo que vamos a ir viendo ya no va a ser la energía de ese estado, ¿ya? Perdón, bueno, se la voy a dejar igual escrito para que no lo pierdan después. Igual les voy a mandar esto. Entonces, ya no vamos a ver la energía del estado, sino que vamos a ver la energía promedio. Y eso se va a llamar N-prom. Y la magnetización ya no la vamos a ver del estado, sino que vamos a ver la promedio, que se va a llamar mag-prom. Y a esto hay que dividirlo por el paso en el que estamos para que esto tenga sentido. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Se entiende lo que voy a calcular ahora? Sí, profe, se le Sí, sigue. sí, entiende. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces ahora vamos a calcular estos valores promedio. Entonces lo que nos muestra en pantalla ya no va a ser la energía del estado, sino que va a ser una energía que ha estado sumando la medición también y le va a ir dando el promedio. Entonces veamos cómo va esto.
Entonces aquí la idea es que uno haga, bueno, todos los cambios posibles hasta que este rechazo llegue cerca del 80%, como les comentaba, para que tengan una buena estadística. Eh, y todo esto va a depender de muchas cosas, la verdad. Em, si se fijan aquí, por ejemplo, ustedes nosotros en cada paso estamos calculando la energía, ¿ya? Por ejemplo aquí, estado 2. Pero la verdad es que, siendo bien objetivos, esta forma, como les comentaba, es súper ineficiente. ¿Por qué? Porque realmente, cuando ustedes hacen un cambio, lo único que va a cambiar va a ser la energía asociado a esos spins, ¿no? Entonces, en la práctica, ustedes no tienen que volver a calcular todas las interacciones, porque ya conocen todas las interacciones. Entonces, solamente les falta, por ejemplo, en este caso, ver cuánto es lo que suma o resta el estado que ustedes están trabajando en particular.